Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de las cáscaras. Quedamos por acá. Aquí hablamos de un cono truncado, básicamente apoyado en la parte inferior. Uno es que soporta el peso propio y el otro soporta nieve, básicamente. Son los dos casos que asemejan una carga repartida, por si acaso, la carga de nieve. Bueno, aquí lo que tiene que hacerse es la parte geométrica, básicamente, descomponer, en definitiva, la parte de las solicitaciones y también la relación que existe de la parte de los radios, básicamente es lo que vemos para la primera parte, y estamos viendo el peso total que soporta esta cáscara, que va, por supuesto, de S0 a S, general directamente, y tenemos este resultado, básicamente. Y tiene una parte, dependiendo de las condiciones, básicamente, en la parte de la integración, la constante integración, básicamente, que reitero, va a depender de las condiciones para poder resolverla. Muy bien. Cuando no hay una fuerza en la parte superior, obviamente, entonces es cero y tenemos que las ecuaciones que gobiernan son estas en el sentido meridiano y en el sentido circular. Básicamente es ese, ¿sí? Eso es lo que vemos acá. Muy bien. En el siguiente caso es cuando hay la parte de solicitación de nieve. Descomponiendo las fuerzas, tenemos estas condiciones. Nuevamente hacemos la integración en el sentido meridiano entre S y S0. Eso es lo que se ha definido, SS0. En el otro sentido. Y obviamente también encontramos para la parte de la constante de integración, que es este valor. Y a partir de ello tenemos la solicitación en el sentido meridiano y en el sentido circular, básicamente. Las dos, ahí tenemos, A y B, va en eso. Bueno, Gural aquí comenta algo de que las estructuras, el peso de nieve, en fin, todo ese tema son 200 kilos por metro cuadrado. Bueno, aquí nieve, lamentablemente, o por suerte, no tenemos, ¿no? Definitivamente, en Suecia y demás cosas, no sé de dónde será Ugural, no tengo idea, pero él habla 200. En Suecia, Dinamarca, Noruega es bastante más fuerte que esto, ¿eh? Muy bien. Este es otro, es un toro que se llama, por si acaso, toroide. Una llanta en realidad vendría a ser más para poder ver una llanta de un vehículo. Eso es lo que estamos viendo acá. Una llanta de un vehículo vendría a ser, y inflado directamente, tenemos esa condición. En definitiva, para poder verlo, entonces tenemos en el sentido circular y radial la solicitación que hay en el sentido meridiano y en el sentido circular. Obviamente, para la parte de el sentido circular es constante, pero en el sentido del paralelo no es constante. A ver, ¿a qué vamos, por si acaso? En este sentido, NFI perdón, N θ es constante. A ver, aquí, si es la llanta. Aquí lo que significamos con este B, obviamente, es lo siguiente.
Lo que vemos, por supuesto, en una llanta, podemos comprobarlo, está más jalada en la parte externa que en la interna. Aquí está el aro. Obviamente eso expresa, por si acaso, esta ecuación, reitero, que asemeja a la llanta. En definitiva, es eso. En definitiva, estamos viendo la solicitación de la llanta en el sentido NFI constante, perdón, era tita. NFI no. ¿Por qué razón? Reitero, ¿cómo podemos comprobarlo? Más jalada. Aquí en el externo es más fuerte y en el interno es menos directamente. Eso podemos comprobarlo, ¿no? En una llanta inflada directamente ocurre este fenómeno, básicamente. Entonces eso, en realidad es eso, en definitiva, lo que nosotros vemos acá. Muy bien, aquí vemos el elipsoide que les decía, hablamos en algún momento. ¿Por qué dos radios? Obviamente el elipsoide tiene este fenómeno, ¿no? Directamente, de que hay un cierto sector tiene un radio, otro sector tiene otro radio, el elipsoide es ese en definitiva. Y aquí vemos para una presión interna, básicamente, qué le sucede, si vale el término, a la parte del elipsoide. Obviamente lo que podemos ver, la ecuación de la elipse es esta. Y si nosotros ponemos en función de y, tenemos esta ecuación. Y las magnitudes, si nosotros derivamos esto, tenemos esta condición para una primera derivada y una segunda derivada. Obviamente que también la relación geométrica de x entre h es la tangente de phi, evidentemente, aquí estamos viendo eso. Y el R2, obvio, simplemente es Pitágoras y tenemos el valor. La relación de los radios R1 y R2 obedecen a los valores, por supuesto, de A y B, básicamente. Entonces tenemos eso, definitivamente, y la carga que soporta las fuerzas membranales tiene este resultado, básicamente. Reemplazando eso, tenemos las ecuaciones que gobiernan la parte de el elipsoide, son estas, en el sentido meridiano y en el sentido circular. En la parte superior se confunden, son los mismos directamente, tienen los mismos valores, no son los mismos. En el sentido meridiano y circular tenemos este valor. Pero en el sentido en la base del ecuador, obviamente es diferente, conserva, si vale el término, en el sentido meridiano y en el sentido circular, obviamente, es diferente. Ahí vemos, entonces, esos valores. Muy bien, aquí tenemos para ver un depósito de un cono. Uno a una presión interna y otro está con un líquido, cualquier líquido, no precisamente agua, ninguna cosa de eso. Entonces, nuevamente, tenemos la composición de la parte de las fuerzas y, por supuesto, la resultante. Entonces, para el caso de una presión, tenemos en el sentido circular y en el sentido meridiano, básicamente. Muy bien. Pero aparte de ello, para el agua tenemos esta condición, la parte hidráulica, básicamente. El peso hidráulico en la dirección Z obedece, por supuesto,
al peso específico del líquido directamente. Y reemplazando eso, tenemos para el sentido circular, el máximo ocurre a h medios para la dirección circular. Bueno, ¿qué dirección circular? ¿Cuál es cada? En este sentido circular. Esto es n tita. Y en este sentido, n phi. La fuerza en el meridiano. Esos son los dos. Alrededor y a lo largo, si vale el término. Esas son las fuerzas que estamos hablando. Y reitero, en el sentido circular, el máximo es a la mitad. En la mitad ocurre. Pero en el sentido meridiano, obviamente que no es el mismo, ocurre a 3/4 de h. La tensión máxima, reitero, para el sentido circular es este, y para el sentido meridiano es este otro, a 3/4 y a 1/2. Vamos a ver posteriormente qué pasa con esto. No están en el mismo punto. ¿Qué pasa? Obviamente se utiliza la parte de von Mises, en fin, todo ese tema, para poder develar el misterio que le ocurre a la parte de la cáscara. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio que se trata de un tanque circular sobre un tubo, básicamente, ¿sí? Tenemos dos condiciones. Uno, cuando está encima. Y por supuesto, en el mismo apoyo no soluciona. ¿Por qué razón? ¿Por qué no soluciona en el apoyo? En una viga, si nosotros tenemos un apoyo en este tema, si hay apoyo, hay momento, cara. El apoyo produciría momento. ¿Sí? Entonces, la teoría membranal es incompatible para solucionar en esa área. No, en el NN no soluciona porque, reitero, se produce un momento y la teoría membranal no contempla aquello, no soluciona la teoría membranal este tema. ¿Sí? Muy bien. Uno es antes de entrar al NN y después del NN. ¿Sí? La parte inferior y la parte superior, si vale el término. Muy bien. A partir de ello, a partir de esas consideraciones, tenemos el peso que influye de 0, que es en la corona, hasta phi, antecitos directamente. Y este peso es este. Y obviamente, entrando ya al equilibrio de la fuerza, de las fuerzas y de las reacciones que se producen, obviamente, esta es la ecuación que gobierna la parte superior. Aquí arriba. Antes de esto, del 0 este. Y hay otra parte que cuando pasa, cuando es mayor, hay una reacción vertical, por si acaso. Una reacción vertical. Y obviamente se toma en cuenta y son diferentes, la parte inferior son estos valores por si acaso. Son en dos lugares. Y en el NN es incompatible la solución con la teoría membranal porque, reitero, se producen momentos y eso no hay. Vamos a ver hasta cuánto, vamos a ver en ejercicios hasta qué parte es viable solucionar con la teoría membranal. Reitero, en el apoyo no soluciona porque hay un momento.
Muy bien. Vamos a considerar la deformación axial simétrica. ¿Qué quiere decir? Que tiene simetría, por si acaso. Reitero, aquí lo que estamos hablando, que las cargas y la cáscara son simétricas respecto al centerline. ¿Qué pasa? En el sentido Z hay un desplazamiento W. En el sentido Y hay un desplazamiento B. Aparte de ello, obviamente, hay un giro, tanto en la dirección Z como en la dirección Y. Esa es la deformación que se produce, básicamente, ¿sí? Se producen esos desplazamientos, 4 en realidad, directamente. Agarramos un elemento y tenemos esos desplazamientos. Obviamente aquí damos las magnitudes que se desplazan. En el sentido meridiano es este su desplazamiento y en el sentido circular es este otro, directamente. Bueno, se puede resolver esta ecuación y por supuesto tenemos resolviendo para la dirección Y esta ecuación, que tiene que ver, por supuesto, con esta parte de los desplazamientos circulares y los desplazamientos meridianos, básicamente, es lo que estamos viendo. Si nosotros utilizamos la ley de Hooke, obviamente las deformaciones obedecen a esta ecuación, hemos estado viendo anteriormente. Si reemplazamos con la parte de los esfuerzos, obviamente tenemos acá, en la dirección Y, entonces este es el desplazamiento, básicamente, de la consideración que estamos haciendo. Muy bien. Muy bien. Entonces, a partir de ello, reemplazamos para la parte de... un segundito, por favor. Muy bien. Entonces tenemos para una cáscara esférica, para poder ver la parte de los desplazamientos, que reitero es la parte más vital para el planteamiento de los elementos finitos. Aquí vemos ese caso de una cáscara esférica. Obviamente los radios son iguales. Si es una cáscara esférica, tenemos esos valores. Y por supuesto también el coeficiente de la integración. El factor de integración para esta condición obviamente tiene este valor. Muy bien, este es para la parte no simétrica directamente. Hasta aquí ningún inconveniente, hemos resuelto para una cáscara esférica
que tiene estos valores, el coeficiente de integración tiene este valor y podemos encontrar ese desplazamiento en la dirección Y. Ahora vemos que no son, a ver, la cáscara sigue siendo simétrica por si acaso. El center line. La cáscara sigue siendo simétrica, pero la carga ya no. ¿Qué cosas podemos ver de eso? ¿Qué ocurre? El viento ya no es simétrico. Respecto al eje que lo genera, ya no es simétrico. ¿Y qué pasa con ese caso? Obviamente, ¿qué se produce en lo que les decía? Depende de la carga, aparece un cizallante. Aquí la novedad, cuando ya no es simétrico respecto al eje que lo genera, aparecen los cizallantes. Y obviamente las cargas, las reacciones no son iguales. Aquí nunca han sido iguales, hay un incremento. Y por supuesto que tampoco la parte circular ya no es simétrico. No tiene el mismo valor, definitivamente. Varía ya directamente. Y obviamente existen tanto la carga en la dirección Z, en la dirección Y en la dirección X. Y para que esté en equilibrio debemos equilibrar las reacciones con las fuerzas que componen básicamente. Eso, se trata de eso. Las cáscaras de revolución cargadas asimétricamente. Siguen siendo cargas de revolución, pero la carga ya no es. Una cosa para no perdernos que puede ser, bueno, el viento. Uno de los dos, vamos a ver qué otras cosas se producen. Muy bien, a partir de ello, obviamente, haciendo todas las igualdades, en fin, todo ese tema, tenemos en la dirección X esta ecuación. En la dirección Y esta otra ecuación. Y esas son las ecuaciones generales, en definitiva, para poder ver el comportamiento, reitero, cuando la carga ya no es simétrica respecto al eje que lo genera. Las ecuaciones generales son estas. Y vamos a ver una aplicación de esto. Obviamente acá hay un error de escalas. No sé qué pasó que haya sido. Obviamente el viento no vuelve, ¿no ve? Ya no vuelve. Esto es presión, esto es succión. No va, lo mismo aquí. Presión, succión. Está mal, aquí está mal. No vuelve cuando vuelve, cara. No vuelve, ¿no es cierto? Ya no vuelve. Entonces es eso lo que estamos viendo. Se dice que por la rugosidad que tienen los elementos es despreciable, tanto la fuerza en X como en Y, pero sí en Z definitivamente hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué variación? Varía respecto al seno. Y en la parte, en la dirección, bueno, hacia arriba, si vale el término, tiene esta variación. Y en el plano tiene esta otra variación, con el coseno. Entonces, esa es la parte de variación que tiene la cáscara, que reitero, está mal aquí. Presión, succión, no vuelve, el viento no vuelve. Las ecuaciones generales en las tres direcciones son estas. Para la parte viento. Muy bien, resolviendo, básicamente llegamos a esto, por si acaso, para la parte de las ecuaciones, dirección X y Z, tenemos más que todo en el sentido
meridiano, en el sentido circular, estas expresiones. Muy bien, una aplicación. Con esto lo vamos a parar por hoy. Tenemos una cáscara, una sombrilla, si vale el término. Obviamente, aquí, como siempre, nos referimos a las componentes en función de ese, también para R0, en fin, todo ese tema. Haciendo eso, tenemos esta condición, reitero, para esta sombrilla. Básicamente, aquí en vez de n phi utilizan ns, básicamente es el resto, y tenemos el cizallante. Aquí, reitero, ocurre el cizallante, la fuerza, y por supuesto hablamos de la parte cizallante, de la fuerza y también de la tensión. Nuevamente, para la parte de la dirección meridiana tenemos esta ecuación, y la tensión obviamente es esta, simplemente dividido entre el espesor. Eso es lo que estamos viendo. El cizallante, dirección meridiana y circular. El circular es esta, directamente. Tenemos solicitado por la parte del viento. Cilíndricas de forma general, también vemos esto. Obviamente ya no son iguales, definitivamente. Ahí tenemos las componentes que ocasionan. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando tenemos un líquido, ¿es lo mismo? No, ya no es simétrico la carga, no, ya no es simétrico respecto al eje que lo genera. Respecto a este, ya nada que ver, no es simétrico ya, en definitiva. Y las componentes son estas, por si acaso, haciendo las simplificaciones, resolviendo, en fin, tenemos esta condición. La fuerza en el sentido circular y en el sentido meridiano, o en X básicamente, ¿sí? Esas son las condiciones para un tubo. ¿Es el mismo? No, no es el mismo, en ningún momento. Y por supuesto tenemos las constantes de integración, básicamente, derivadas parciales. Muy bien, lo vamos a parar acá. Mañana continuamos con esto. A ver dónde estamos acá. Ahí vimos eso, vimos este otro, alguna otra cosa. Eso ya lo vimos. El tanque. Y bueno, aquí está claro que no funciona. El otro tipo de tanques, la deformación axial que vimos, las caras de revolución, las ecuaciones que aquí ya es, por si acaso. Así es el gráfico. Ahí se ha tabeado el viento. Aquí está la dirección, aquí está la dirección. No hay que vuelva, ese es un error de los que hay que de la parte de la adscripción, por si acaso. Obviamente, este es lo correcto. Ahí tenemos las ecuaciones que gobiernan, el ejemplo del paraguas, ahí tenemos esas cosas, de forma general. Y bueno, aquí lo paramos a país. ¿Alguna dúvida? Por en cuanto lo paramos acá, continuamos mañana. Y mañana vamos a fijar la entrega de los 2 proyectos de los puentes. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, lo vamos a parar acá. Continuamos mañana.